Buenas tardes a todas, bienvenidas de nuevo. Un placer volver a reunirnos. Pues después de una mañana muy intensa, impactante y muy reconfortante, nos acercamos esta tarde a hablar específicamente de derechos educativos, centrándonos en la violencia de género y la diversidad cultural. Analizaremos la violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes en sus múltiples facetas en el ámbito educativo, la escasa formación del profesorado y del futuro profesorado en coeducación, y daremos a conocer estrategias, recursos, actividades coeducativas para los diferentes niveles educativos. Tengo el inmenso placer y el honor de poder presentar brevemente a nuestra panelista de esta tarde, primera panelista, Silvia Carrasco Pons. Ella es doctora en Antropología Social, Research Fellow de la Universidad de California en Estados Unidos y profesora de Antropología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Directora del Grupo de Investigación Emigra, vicepresidenta de Docenco y presidenta de Feministes de Cataluña. Coautora y coordinadora de la Coeducación Secuestrada, que ya va por su tercera edición. Y de múltiples publicaciones sobre desigualdades educativas y diversidad sociocultural. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias. Sé que es la peor hora. Voy a intentar que, si queréis dormir, lo hagáis plácidamente. Y si queréis prestar atención, al menos os parezca interesante o al menos un poco provocativo lo que voy a compartir con vosotras. Estar aquí es emocionante. Entonces, unas cuantas nos hemos pasado media mañana llorando, lo digo, ¿no?, de emoción. Y probablemente pues así seguiremos, porque realmente esto de pensar juntas se da tan poco, pensar en general y juntas, ¿no?, pues nos lo ponen muy difícil. Entonces es una oportunidad muy buena para compartir con vosotras cosas que a lo mejor no estáis del todo de acuerdo con ellas, pero que forman parte de mi trayectoria más conocida, de hecho, de 30 años, que no es ningún secreto, porque ya cumplo el doble, un poco más del doble incluso, y por lo tanto pues he hecho bastantes cosas, pero mi línea de investigación hasta 2019 fue siempre la relacionada con la educación, la desigualdad, política y social y la diversidad como antropóloga, ¿no?, que es nuestro negocio. Bueno, entonces me he complicado la vida porque podría haber hablado de otros temas de los que ya me habéis oído hablar más veces, pero pensaba que era muy importante que no nos dejáramos de hablar de una parte del nosotras, y utilizo la observación que ha hecho Elena Simón a primera hora de la mañana, que me parece del todo pertinente. Nosotras hablamos de nosotras, no podemos hablar de ellas, tenemos que hablar de nosotras. Entonces, el título de mi ponencia, en realidad, es la expresión de un deseo: romper el silencio sobre las niñas, sobre todas las niñas, derechos educativos y diversidad cultural en el centro de la coeducación, que más quisiéramos, porque esto no lo tenemos, ¿eh? Por lo tanto, está expresando un deseo. Y voy a compartir con vosotras, como decía, algunas cuestiones que vienen de diferentes investigaciones y de diferentes insatisfacciones también con la investigación. Y después tendremos, como no, al final de la tarde también otro espacio de debate para cuestiones que se puedan plantear. Bueno, el punto de vista y los objetivos de los que parto es que yo me dedico a esto desde 1994, cuando se promulgó la primera normativa de reagrupación familiar de la población básicamente masculina en aquel momento, inmigrante, que ya no tenía España como país de paso hacia el centro y el norte de Europa, más rico, que demandaba mano de obra, sino como país de destino. Y, por lo tanto, empezó a convertirse en sociedad receptora de migración internacional, como la llamó Antonio Izquierdo, una inmigración inesperada que iba con el crecimiento, que iba con la democratización y que iba con la incorporación de España a lo que entonces eran comisiones europeas y es la Unión Europea. Pero de ahí pasamos también a tener en las escuelas un alumnado inesperado. Y esta idea de alumnado inesperado no es simplemente una gracia lingüística, sino porque después, 30 años después, a día de hoy, 30 años después, hay una percepción de anomalía, temporalidad, etcétera, con relación a todo este alumnado,
y una invisibilidad específica de problemas que voy a intentar poner sobre la mesa esta tarde, ¿no? Con este nuevo fenómeno, el del alumnado inesperado en las escuelas que no estaban preparadas y al profesorado que nadie había preparado, pues se inició una línea de investigación masiva en España, pero más allá de la moda, en la que mucha gente pues, encontró un filón para poder hacer pues, sus tesis doctorales o reorientar su investigación educativa después de la moda y de la efervescencia, donde se publicaron muchas cosas inicialmente que venían a decir, oye, son personas, pueden aprender, ¿no? Y después de convencer al mundo de eso, pues mucha gente dejó de investigar y algunos grupos, que en concreto no más de 4 o 5, de hecho 3 de forma muy clara, entre ellos el que yo tengo la satisfacción de dirigir, seguimos consolidando esa línea de investigación hasta la actualidad. Por lo tanto, estamos hablando de una experiencia de 30 años, ¿no? Y ahí nos dedicamos a investigar pues, las barreras y las dinámicas específicas en educación e integración social en España, que no nos servían los modelos de investigación ni muchos resultados de otros países que se habían incorporado con anterioridad como receptores de migraciones internacionales porque no se convirtieron en receptores de inmigración en las nuevas migraciones del cambio de siglo XX al XXI, que son las que llamamos migraciones de la globalización, es decir, de múltiples orígenes, masivas y con patrones totalmente diferentes a la idea de origen-destino, que es una idea que desde luego ya hemos superado, ¿no? Con lo que se llama el giro de la movilidad, en el sentido de que las nuevas formas de producción y de gestión, ¿no? De gobernanza mundial implican que todas las personas tienen que estar disponibles para moverse en cualquier momento, migrantes y no migrantes, es decir, los que venían de fuera, pero también, como demostró la crisis de 2008, la gente más joven y más formada de origen español también, dispuestos a moverse donde fueran necesarias o pudieran tener una oportunidad de inserción laboral, ¿no? Entonces, esto que se llama regímenes de movilidad, pues también era un cambio en las formas de entender las migraciones. Por lo tanto, no solo no estaba preparada nuestra escuela para este alumnado inesperado, sino para estas formas nuevas de migración y de recepción de alumnado. Tampoco estaban preparados los otros países europeos, ni Estados Unidos y Canadá, y otros países del norte rico, ¿no? que tienen una tradición inmigratoria muy importante. En todo este contexto hay unos silencios, una supeditación y una simplificación. Y yo voy a intentar centrarme someramente, porque esto es un temazo, podríamos dedicar un congreso entero a todo esto, sin duda, y espero que un día lo podamos hacer, ¿no? El silencio sobre las experiencias y las circunstancias de las niñas y las adolescentes por sí mismas como sujetos y objeto de investigación, sujetos-objeto en este sentido, ¿no? Sus experiencias como objeto de investigación, sus circunstancias como objeto de investigación de forma específica, unos silencios enormes en muchísima investigación que tenemos acumulada en 30 años, ¿no? Unos silencios subsumidas sus experiencias en la de alumnado inesperado, alumnado extranjero. La tesis central es que se sigue produciendo una supeditación de la perspectiva feminista, universalista, orientada a la emancipación de las mujeres, a la perspectiva antirracista, una perspectiva antirracista cargada, como no podía ser de otra manera, de androcentrismo. Una perspectiva antirracista contra la discriminación y la exclusión, en las que no se habla o solo se habla de determinada manera, y luego lo hablaremos, ¿no?, de estas experiencias y estas circunstancias de las niñas y las adolescentes y las jóvenes, ¿no? Tanto en la academia como en la sociedad. Esto es importante porque está condicionando la investigación y sobre todo los datos, los que tenemos y los que no tenemos, los que necesitaríamos para intervenir con eficacia y desde una perspectiva feminista, ¿no?, y los que es de justicia que produzcamos, ¿no? Entonces, no están ahí, ¿no? Bueno, y se produce, como digo, un tercer fenómeno, que es el fenómeno de la simplificación interseccional. Interseccionalidad es una cosa muy interesante, si no fuera porque está resignificada o gentrificada semánticamente, ¿no? Y que tiene que ver con todas las circunstancias que se cruzan en las biografías de las mujeres, de las personas en general, y que tienen que ver con esas tres divisorias, esos tres ejes de desigualdad que nos atraviesan, que son la clase, el origen y el sexo, ¿no?
pero se ha dado una simplificación en este sentido, de manera que una sección ha servido para borrar a las otras. Es esto a lo que me refiero cuando digo que hay una supeditación de la perspectiva feminista a una perspectiva antirracista androcéntrica, ¿no? Y que esto nos lleva directamente a las contradicciones del artículo 14 de la Constitución española, ¿no? Donde nadie puede ser discriminado por su sexo, tampoco por sus creencias, pero que las creencias discriminen no está escrito en ninguna parte. Bueno, antecedentes. Yo me dedico a la antropología de la educación y de las migraciones y ahí ha habido siempre un dilema que no se resuelve entre la diversidad cultural y los derechos humanos. De hecho, este dilema se intentó resolver con la propia promulgación de los derechos humanos en 1948, donde muchas mujeres de países no europeos o no angloamericanos, etcétera, también participaron porque tenían pues, sus propias demandas feministas. Y ahí hay una genealogía, una historia que va hasta la conferencia de Beijing, ¿no? Donde se sigue reclamando que se hagan efectivos esos derechos que están promulgados, ¿no? Y que la práctica cotidiana y la legislación en esos patriarcados de coerción, como dice Alicia Puleo, pues niega continuamente esos derechos. Pero esos dilemas están, ¿no? ¿Qué prevalece? El derecho, los derechos colectivos que tienen que ver con unas prácticas culturales determinadas que todos queremos que nos respeten, entonces estamos obligados a respetar, y se pervierte el concepto clave de la antropología de relativismo cultural, que simplemente quiere decir hacer un esfuerzo por entender creencias, prácticas y valores en un contexto, ¿no? Sin que esto quiera decir para nada asumirlas o validarlas. Esa es la diferenciación más importante, y este dilema pues, siempre choca, pues, como veremos, ¿no? en temas muy clave a los que llamamos fronteras y barreras, ¿no? Entonces, intentaré reconstruir y hacer visibles pues, algunas de estas complejidades, denunciar algunas de las complicidades que estos silencios suponen y hablar de algunos casos especialmente silenciados en la investigación, siguiendo, de hecho, el mandato del Council of Anthropology and Education, ¿no? Que es más importante, que rige mi especialidad en el mundo, ¿no? Que nos anima y, de hecho, nos obliga a luchar por la justicia social, dice literalmente, en todos los ámbitos en los que se produce el aprendizaje, ¿no? En toda la investigación. Entonces, ¿cómo luchar por la justicia social si lo tenemos claro, ¿no? La resolución de algunos de estos dilemas, ¿no? Bueno, me sabe mal que no esté la directora del Instituto de las Mujeres, porque supongo que le hubiera hecho gracia ver que estoy hablando de dos publicaciones de 2004. Yo tuve el honor de coordinar una de las dos, co-coordinar con un compañero, José Eugenio Abajo, el de El éxito escolar, experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanas y gitanos en España, que fue el primer estudio del mundo. Yo tengo abuelas y la verdad es la verdad. El primer estudio del mundo sobre trayectorias y experiencias de éxito escolar de chicas y chicos gitanos, pero con un énfasis en algo que estábamos viendo todas las personas que estábamos trabajando en las escuelas haciendo investigación sobre diversidad cultural y educación, ¿no? Que estábamos viendo chicas que contra todo pronóstico, contra todas las barreras, permanecían en la educación, no muchas, pero ya no anecdóticas, ¿no? Y que seguían en la educación y que pues, muchas de ellas incluso llegaban a la educación universitaria. Se acababa de crear una asociación de jóvenes universitarias, ¿no? Gitanas, y después eso se amplió con chicos también. Bueno, hicimos un estudio en 5 comunidades autónomas analizando las variables que nos podían explicar, más allá de lo anecdótico o de lo excepcional, lo que podía replicarse, de lo que podíamos aprender para crear esas condiciones y favorecer ese éxito, esas trayectorias de continuidad educativa que naturalmente favorecen la emancipación y que pasan por lo que llamamos convencionalmente el éxito escolar. Es decir, no investigar excepciones, sino condiciones que favorecen para poderlas introducir en la formación del profesorado y en la práctica educativa. Y de forma casi paralela, el colectivo IOE, que en esos momentos eran 3 hombres, se les había encargado el estudio sobre la escolarización de las hijas de familias inmigrantes. Esto fue en 2004. Vinimos a hacer la presentación en el Instituto de la Mujer y se publicó en la colección, no sé si lo veis sobre todo en el libro de la portada azul, el otro no se ve bien y creo que además no lo pone en la portada, en la colección del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, conjuntamente con el Instituto de la Mujer, de la colección Mujeres en la Educación, título que en estos momentos sería considerado transfóbico, a no ser que se resignificara
o gentrificara semánticamente la palabra mujeres, pero la colección es Mujeres en la Educación. Bueno, desde 2004 hasta 2024, ¿qué ha pasado? En medio, ese mismo año en el que publicamos estos dos estudios, que fueron los primeros que se publicaron en España sobre esta cuestión, se promulgaron dos leyes, la Ley Orgánica sobre la Violencia, ¿no? De Violencia, lo sabemos, 2004, y la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2007, vigente, que hay que recordarlo, vigente, y que no la toquen, o sea, tocan, la estropean, como ya sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues desde ese momento que parecía tan favorable, publicamos un librito sobre avances y retos, ¿no? A los 15 años de la Ley de Igualdad, que lo coordinó Imma Pastor de la Universidad Rovira i Virgili. Decíamos, bueno, pues en ese momento, de repente, ante este alumnado inesperado y concretamente el caso de las chicas y esos viejos dilemas de derechos humanos y diversidad cultural, parece que tenemos un instrumento, que es la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, que tienen sus títulos educativos, y hacía referencia a ello esta mañana mi compañera Ana Hidalgo, ¿no? Bueno, tenemos ya los instrumentos, vamos además con las reformas educativas, esto nos dará todas las bases para realmente hacer que sea efectiva esa igualdad y para convertir la educación en la llave de la integración social, que esto se ha repetido hasta la saciedad en todos los idiomas. Bueno, la educación es la llave para todo, ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños era la llave para la florización dental o una cosa así y otras cosas, ¿no? Y bueno, por supuesto, la llave de la integración social, y yo también lo creo, siempre y cuando no se convierta en todo lo contrario, en la reproducción ampliada de la estratificación social, que ante la falta de recursos y la falta de formación del profesorado y la dejación de responsabilidad y el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades educativas, pues está produciendo, ¿no? Por lo tanto, teníamos los instrumentos, supuestamente podíamos aplicar lo que entendemos por perspectiva de género, es decir, cómo las condiciones de vida diferenciales y la socialización diferencial pues podía estar perjudicando o creando una tensión respecto a la función emancipadora de la educación, cómo construíamos una coeducación que fuera realmente inclusiva, integradora y emancipadora. Y la realidad es que, naturalmente, esto no se desarrolló de forma adecuada y que nos quedamos en las fronteras visibles, pero la propia investigación ha contribuido a que las barreras reales permanezcan ocultas. Y así hemos llegado 30 años después al punto en el que estamos. Esto es mi tesis, no tenéis por qué compartirla, ¿eh? Entonces os explico qué quiero decir. Por eso dije, bueno, no sé, el feminismo, el movimiento feminista, todas las que estamos aquí formamos parte del movimiento feminista, pues se ha dedicado de forma desproporcionada, a mi modo de ver, a centrar la inclusión por el proyecto emancipador de todas las mujeres, niñas y jóvenes, mujeres adultas, que forman parte de ese nosotras, ¿no? Que tenemos que asumir, diverso, complejo, ¿no? En lo que llamo fronteras visibles, es decir, en aquello que desde el punto de vista de la sociedad receptora parece inaceptable, parece del todo innegociable. Y para resumirlo mucho, porque no voy a hablar de esto, el velo, en el caso del Islam, el pañuelo, en el caso de la minoría gitana, del pueblo gitano, y la mutilación genital femenina, en el caso de la inmigración del África subsahariana, occidental y oriental y central. Por lo tanto, nos hemos centrado en las fronteras, aquello innegociable. Entonces, esto es el caballo de batalla, es cómo incluye, desde mi punto de vista, de una manera totalmente ineficaz y etnocéntrica, y con consecuencias de debilitamiento de nuestros argumentos, ¿no? Porque esto no ha ido acompañado de un compromiso real y de una incorporación real en nuestra agenda de análisis de las barreras ocultas. Aparecen siempre, como creo que siempre lo dice Amparo Tomé, que hoy no lo ha dicho, pero lo dice siempre, ¿no? De que tenemos siempre a Marie Curie. Contribuciones de las mujeres, Marie Curie, bueno, pues agenda feminista y las mujeres migrantes. Y las mujeres migrantes, ¿no? Pero siempre aparece como un anexo, ¿no? Entonces, nunca ha sido el centro de la investigación y nunca es el centro de la agenda. En cambio, si lo convirtiéramos en el centro de la agenda compartida, probablemente
tendríamos más capacidad de atracción y seríamos mucho más eficaces y también mucho más molestas e incómodas, ¿no?, en nuestro mensaje cuando nos referimos a esta parte de nosotras. Por ejemplo, lo que llamamos el impacto de la imagen social reflejada. Esto es un concepto de la antropología de la educación, social mirroring, que es un efecto de que, naturalmente, las alumnas, los alumnos, todas las personas, todas, recibimos de la sociedad que nos está impactando, ¿no?, cómo se nos representa y qué impacto tiene en nosotras, ¿no? Bueno, hay un impacto de una imagen social reflejada en los discursos sobre migraciones, minorías, educación e integración social que reciben las niñas y las jóvenes de forma muy clara. Hay un impacto. Sobre esto hemos investigado poquísimo. Si no estoy equivocada, creo que habrá 3 estudios, de los cuales 2 son tesis doctorales dirigidas por mí, en toda España. Entonces, esto es importantísimo. O sea, no estamos sabiendo qué impacto está teniendo esta imagen social reflejada en estas niñas. Pero sí somos conscientes de que hay un repliegue identitario que luego no sabemos cómo explicar o explicamos a partir de teorías ajenas a lo que ocurre en la sociedad y en la escuela de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las aspiraciones y las expectativas educativas y sociales las damos por supuesta. No hay investigación sobre esto, no la hay. Las trayectorias de continuidad y abandono escolar, poquísimos estudios, y sobre esto me centraré más porque tengo datos propios que quiero compartir, ¿no? Porque ¿qué ocurre, no? O sea, damos por supuesto que ese es un gravísimo problema, el abandono escolar, pero no tenemos estudios específicos, prácticamente ni uno. En teoría, pues hemos dedicado algunos artículos de proyectos recientes, 2 o 3 equipos de investigación, pero sabemos poquísimo, ¿no?, cuando la incidencia es tan alta, ¿no? Los itinerarios de precarización y movilidad que afectan específicamente a las niñas y a las jóvenes de grupos migrantes y de minorías, las transiciones a la vida adulta, la incorporación laboral y social, las relaciones de poder y la reproducción social en sus propios términos. ¿Dónde está esta investigación? Si la sabéis, pues al salir me dais la lista, yo me voy a comer mis palabras, pero bueno, yo soy también corresponsable de esto, lo somos mi grupo de investigación. Llevamos un montón de tiempo investigando proyectos I+D de la National Science Foundation de Europa y Estados Unidos, los programas marco de la Unión Europea, en este caso la Agencia Catalana de Investigación, encargos de la propia Administración, el Instituto para la Paz, también trabajando las mujeres que huyen de las zonas de conflicto no bélico, como el Triángulo Norte de América Central, que son migraciones específicamente femeninas por causas totalmente feminizadas, es decir, de género, etcétera. Y en este momento, pues los 2 proyectos que tenemos en curso, uno terminando y uno empezando el segundo año, que son estos 2, INENIN, en Reinclusion. El primero, también voy a dar unos datos, creo que es el último dato que doy, la última diapositiva, que es un proyecto específicamente pensado para ver qué estamos haciendo para lograr el éxito y la continuidad académica de chicas y chicos, of girls and boys, se dice exactamente así, ¿no?, with a migrant and refugee background, que vienen de entornos migrantes y refugiados en 3 países de la Europa del Sur, Italia, Grecia y España, ¿no? Y el segundo proyecto, que es Reinclusion, que es un acrónimo que corresponde a Rethinking, Inclusion and Gender Empowerment, ¿no?, repensar la inclusión y el empoderamiento de género, ¿no?, especialmente en contextos de mujeres y niñas de origen inmigrante. Es decir, que estamos ahí, ¿no?, intentando rescatar todo esto que no hemos visto, no hemos publicado, nos ha sido muy difícil hablar de ello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a intentar hacer desde ese momento hasta ahora, ¿no? Para ello tenemos que recordar que tenemos una educación escolar que supuestamente es un instrumento de integración, pero que, aunque abogue, ¿no?, por una ciudadanía obviamente multicultural, esto no es algo deseable, esto es la realidad de diversidad, y por la cohesión social, aspira a un modelo escolar democrático y emancipador basado en los bagajes y las negociaciones de todo el alumnado que concurre a la institución escolar, pero esto solo es papel. En la realidad tenemos un modelo totalmente hegemónico, monocultural, de clase, clarísimamente, que además supuestamente sigue funcionando como selección de talentos y capitales para devolver a su lugar adecuado en la sociedad a cada niña, a cada niño que viene, ¿no? Por tanto, ya tenemos una llave que no va. La llave no va,
no está bien financiada, los profesionales y las profesionales que tienen que utilizar esa llave no están bien formados, se ha recortado enormemente en esos aspectos. Por poner un ejemplo, yo en 2023 puedo utilizar un PowerPoint, el mismo, que en 2004. ¿No? Y nadie se da cuenta, porque en medio se ha cortado todo, al menos se ha recortado todo en formación del profesorado. Es decir, no hemos avanzado nada y estamos todavía con la idea de la temporalidad, ¿no? La anomalía. Bueno, no sabemos muy bien. Bueno, es su cultura. Ya está. Algunos datos. Esta es la realidad que tenemos, la evolución del alumnado extranjero en educación especial y régimen general no universitario y régimen especial por sexo. Veréis que es pues muy equilibrado. Tenemos el porcentaje de arriba, corresponde a las mujeres. No llega al 50%, pero veis que realmente en prácticamente todos los años está siguiendo el 50%. Estamos hablando de alrededor de 500.000 de alumnas y alumnos. Cuando hablamos de alumnado extranjero, estamos hablando de alumnado por nacionalidad y por nacimiento, pero alumnado que no tiene la nacionalidad española, aunque haya nacido en España, y alumnado que no ha nacido en España. Bueno, aquí tenemos otro dato, el Ministerio, siempre el 21-22 es porque van 2 cursos con retraso a la hora de producir los datos, o sea, son los más recientes, para entendernos, ¿no? Recogidos por el Ministerio. Si nos fijamos en el régimen general, en las diferentes etapas educativas, vemos que está bastante equilibrado, pero hay un predominio de mujeres muy claro en bachillerato. En cambio, tienen un porcentaje menor, y de esto hablará Nadia Aufinger después, en educación especial, porque hay un subdiagnóstico, etcétera, y hablará ella, ¿no? Pero en bachillerato, pues claramente las chicas son mayoría. En ciclos formativos, como explicaba de forma muy clara también, ¿no? Responde a la provincia a la comunicación de María Loureiro, ¿no? 27%, ¿no? En la básica, en algunos ciclos de grado superior que tienen que ver con los cuidados, un 55,8%, y en otros programas formativos es una minoría. Y si vemos las del deporte, veis que hay solo un 18%, ¿no? En los de deporte, en cambio son mayoría en idiomas, en artísticas y en conjunto, ¿no? Es decir, más o menos un panorama que no es tan diferente de la distribución por sexo de las alumnas y los alumnos de nacionalidad española o de origen nacional, si queréis. Bueno, en esto nos situamos en uno de estos indicadores, el indicador que llevamos en mi grupo de investigación ahora ya 11 años estudiando, que es el ATEF. ATEF, que quiere decir abandono temprano de la educación y de la formación, ¿no? Que es realmente un reto para la integración social, ¿no? ¿Cómo se define? Esto no es fracaso escolar, esto es el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que no tiene formación postobligatoria, es decir, se queda con la ESO, ni está estudiando para obtenerla, tenga o no superada la secundaria inferior, que se dice en términos internacionales, o en nuestro caso, pues la educación secundaria obligatoria, ¿no? La tenga o no la tenga, acreditada con la nota que sea, no sigue estudiando, ¿no? ¿Quién lidera este ranking? Pues creo que Rumanía, y acto seguido viene Spain, ¿eh? Por lo tanto, estamos en segundo lugar. Y esto viene siendo así en los últimos años. Hace 10 años teníamos un 28% de abandono escolar prematuro, un 28%. Ahora tenemos alrededor, bueno, esto dicen que no llegamos a 14, bueno, en fin, vamos a poner un 15-16%, es el segundo país con mayor abandono escolar prematuro. Pero, sobre todo, pasan 2 cosas que veremos. ¿Quién está sobrerepresentado? ¿Qué perfiles de jóvenes están sobrerepresentados en el abandono temprano, ¿no? Bueno, como decimos, tiene la tasa muy alta. Se propuso Europa en el 2020 llegar a 10% o menos. Para España ya era imposible y pusieron el 15%. Por supuesto, no hemos llegado todavía. Y aunque se redujo con la crisis por aquello que no había alternativas laborales, es decir, no había factores de atracción, pues el propio sistema educativo y otros factores que tienen que ver con el género, ¿no? Siguió expulsando chicas y chicos de la educación. Pero lo más importante de este dato dramático es que es el país de la Unión Europea con la mayor polarización por origen, nacional, extranjero. Y los 3 perfiles más claros es
en general el alumnado de clase trabajadora, los chicos sobre las chicas, los de origen extranjero sobre los de origen nacional y, sin duda, la cuestión de la población gitana, que roza el 98% de abandono escolar prematuro y que es un tema todavía menos estudiado que el del alumnado extranjero y de las chicas en particular. ¿Por qué es importante este indicador? Porque es el indicador de mayor riesgo de exclusión social en la transición a la vida adulta en una sociedad que va hacia la economía del conocimiento, donde se destruyen empleos de baja calificación con un cambio productivo profundo y precisamente frustra muchos de los proyectos migratorios de las familias que han venido de todo el mundo, pensando que uno de los éxitos se mide por si las hijas y los hijos logran una buena educación, sea definida esta como sea definida, ¿no? Pero esto es todavía más importante. Datos que alarman, datos que se naturalizan y datos que se ignoran. Estos son datos de 2016, no han variado. No hagáis caso sobre nacidos o nacionalidad, pero quedaros con esto. Las mujeres nacidas en España, la incidencia del abandono escolar prematuro es el 11,9%, en los hombres es prácticamente el doble, lo que hemos dicho, ¿no? El doble los chicos sobre las chicas. El alumnado extranjero, mujeres y hombres, pues es 3 veces más en el caso de las chicas, 4 veces más respecto en el caso de los chicos, lo veis, ¿no? 33,8 y 41,5%. Esto es a raíz de un artículo que recibió un premio, tengo que decirlo, también del Observatorio Social de la Caixa. ¿Por qué digo datos que alarman? Claro, los datos que alarman son estos. ¿Vale? Oh, España, fatal, segundo país, vale. Los datos que se naturalizan son más clase trabajadora, claro, los extranjeros más que los nacionales, ¿no? Los chicos, porque ya se sabe, ¿no?, que son disruptivos, etcétera, más que las chicas, ¿no? Eso se naturaliza. Y los que se ignoran son, el problema lo tenemos con los chicos, sobre todo los chicos de nacionalidad extranjera, los chicos, digamos, de origen inmigrante, con un 41,5%. Porque parece que ese 33,8% es una chorrada, es irrelevante, ¿no? O sea, ¿vosotros os dais cuenta de esto? Esto es un escándalo absoluto, ¿no? En el relato de la investigación y en el relato de la política pública, ese 33,8% se ignora. ¿Pero de qué hablamos? Perdonad, chicas. Del velo, del pañuelo y de la mutilación genital femenina. Que no digo que no lo hagamos, si lo hacemos juntas. Pero esto son las fronteras ocultas y las barreras ocultas, ¿eh? Entonces, esto. Cuando nos dedicamos a investigar las causas de este abandono mayor o de este riesgo de abandono mayor, y nos centramos en un modelo, que esto son muchos equipos que hemos trabajado juntos, nos centramos en el concepto de desvinculación escolar, es decir, pensar que la escuela es ajena a mi vida y la escuela no va a incidir en mi capacidad de insertarme con éxito en la sociedad, de buscar trabajo, de mejorar mis condiciones de vida, de emanciparme, etcétera, etcétera. La idea de desvinculación tiene 3 componentes, cognitivo, emocional y de comportamiento. Hay diferencias radicales de contenido, no solo cuantitativas, sino cualitativas entre chicas y chicos. Las chicas encuentran en la escuela una ventana de oportunidad, los chicos no. Los chicos encuentran en la escuela un constreñimiento, ¿no?, a la definición de masculinidad que encuentran fuera de la escuela. Entonces, ahí entra en colisión. En cambio, las chicas encuentran una ventana de oportunidad. Todo esto, tan interesante y tan importante, en estos momentos tiene 0 líneas financiadas en los proyectos de investigación en las convocatorias públicas. Es más, en Cataluña acaba de salir la convocatoria de investigación de la Consellería de Igualdad y Feminismes, y uno de los objetivos es investigar qué pasa con los grupos antigénero, o sea, todas nosotras, en lugar de estas cuestiones. El análisis de las aspiraciones, de las expectativas respecto a las aspiraciones, de la percepción de apoyo social y del social mirroring y de la percepción de apoyo docente, otra vez, social mirroring a través del profesorado, ¿no?, es radicalmente diferente en términos cualitativos entre chicas y chicos. Por lo tanto, podríamos investigar ese 33,8%, pero no está.
Y, por supuesto, cuando hablamos de los principales obstáculos, hablando de que la diversidad sin recursos es una dificultad para que la escuela realmente iguale, hablamos de todo lo primero: enfoque plurilingüe que no se ejecuta, un enfoque inclusivo en serio, un enfoque intercultural en serio, una falta de recursos de acompañamiento a la escolaridad y a la participación social en serio, la falta de estabilidad en las plantillas y de los referentes de orientación en serio, la temporalidad de los recursos específicos que se eliminan a la primera crisis, por ejemplo, con la crisis del 2008 de la COVID-19, ¿no? ¿De qué no se habla? De la falta de perspectiva de género desde los derechos educativos. Nunca. Y aquí tenía yo algunos ejemplos que, por supuesto, es imposible que pase por todo esto, ¿no? Pero esto viene desde el primer indicador, la primera alarma de qué ocurre con la Fundación Iván Batuta en el 99, diciéndome que han pensado que van a hacer un programa para las niñas que huyen, sin que esto signifique estigmatizar a las familias, sino, bueno, pues ahí hay una cuestión de shock cultural y de valores que hay que trabajar conjuntamente, pero tenían un programa de las niñas que huyen. Este programa ya no existe, ¿eh? En cambio está el programa Valentas y Acompañadas, de iniciativa privada de unas mujeres feministas superpotentes de Girona, ¿no? Que trabajan de forma muy específica contra el riesgo de matrimonio forzado o cuando ya se ha producido, etcétera, etcétera, y acompañan a chicas a desarrollar sus propios proyectos y muchas veces a hacer entender que tienen derecho a esos propios proyectos, ¿no? Bueno, pues estas han sido acusadas de racismo, por supuesto, por lo que decíamos, ¿no? De la agenda antirracista, androcéntrica, que pasa por encima de la agenda feminista, ¿no? Por ejemplo, el boicot que se hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona a la presentación del ensayo Siempre han hablado por nosotras, de Najat El Hashmi en la UAB, porque le íbamos a hacer el juego a la extrema derecha. Es decir, estamos hablando de todo esto, otra vez, entre lo woke, la extrema derecha, el feminismo. Pero la investigación feminista, silencio, sin producir investigación, realmente suponiendo, o sea, centrándose en las fronteras visibles y no en las barreras ocultas. Estoy en plan látigo, sí, somos culpables, pero sí. Y aquí tengo un montón de citas, algunas no son seudónimos, como la de Najat, ella misma lo ha dicho muchas veces. Yo a Najat la conocí cuando ella tenía 15 años, en mi primera investigación sobre migraciones y educación en el 95-96, ¿no? Y decía esto, ¿no? ¿Por qué tienen que acompañarme mis hermanos a la biblioteca si no les gusta leer, ¿no? O dice recientemente, me dejaban encerrada en casa pero con libros, Claro, ahora muchas niñas se quedan encerradas en casa, pero con ordenador, por lo tanto tienen es una ventana de oportunidad, ¿no? para acceder al mundo, ¿no? Pero recuerdo perfectamente Kautar, que también es nombre real, no ficticio, ¿no? Cuando en el 94 me decía, yo voy a estudiar porque voy a defender a mi madre, víctima de malos tratos, y a mis hermanas, ¿no? O a Hanna, en un pueblo del norte de Cataluña, como es un seudónimo, lo voy a decir, en Ripoll, en 2018, 17-18, sabéis lo que pasó en agosto del 17, que decía, a nosotras nunca nos preguntaron estos chicos si se habían radicalizado o no, pero a lo mejor les hubiéramos dado alguna pista, porque a nosotras nos tenían fritas. Y yo quiero ser una persona normal y sin religión, nos decía, ¿no? Bueno, y las demás son seudónimos, Pues eso, ¿no? Cuando me empiezan a llamar a partir de 2015 directoras de institutos de secundaria, a mí y a otras colegas, tengo otro caso de una niña que va muy bien, va a terminar la ESO, pero me pide que por favor la suspendamos para que al menos pueda estar un año más pudiendo salir de casa, ¿no? Justificadamente, porque han entendido que sí, que efectivamente pues tiene que terminar la secundaria obligatoria, pero que después de ahí, claro, no llega a los 18 y al menos tiene que poder salir de ahí, ¿no? O cuando se habla de que, bueno, los menores no acompañados de Melilla, una investigación que hicimos primero en Melilla, después en Barcelona, son chicos. No hay chicas. No hay chicas. Están todas reclutadas por las mafias proxenetas y están en los burdeles y pasan más rápido del estrecho que los chicos. Y están en los centros de menores hasta que cumplen 18 y cuando ya tienen 18, en la calle están los proxenetas esperándoles en Melilla y en España, en la península, que dicen ellos, etcétera. Bueno, ¿cuántas investigaciones conocéis de esto? Después me dais las referencias bibliográficas, ¿vale? Bueno, etcétera, etcétera. O Dilla, que nos dice
que nos dice, yo quiero ir a la universidad y sí que me dejan, pero claro, me dicen, si eres de las nuestras, ponte el velo. Pero no me lo dice mi padre ni mi madre, me lo dicen mis compañeros y mis compañeras. Entonces, bueno, ese repliegue identitario, pues hay que ver. Esto está estudiado desde el 1992, un artículo precioso de Carmel Camilleri en Francia que decía, las negociaciones, no os centréis en esto, no sabéis cómo se puede negociar, ahora me lo pongo, ahora me lo quito, ahora depende. Centrémonos en las barreras ocultas, no tanto en las fronteras visibles. Y como conclusiones tenemos, desde mi punto de vista, 3 narrativas reproductoras y una posibilidad de una narrativa emancipadora y de resistencia. Las narrativas de conformidad, donde se suma el neurosexismo popular a las percepciones del profesorado, pues que las chicas son, las chicas y más de estos grupos son, o se define, perdón, un error, el éxito como aceptación acrítica de los contenidos, es decir, la educación que recibes la sabes reproducir a nivel de contenidos, pero no te sirve para comprender el mundo en el que estás y adquirir herramientas para transformarlo de una manera crítica y transformadora, ¿no? O se normaliza una socialización en la responsabilidad hacia otros. Es que son más responsables las chicas. Perdón, no hay el gen de la responsabilidad, ¿eh? No está vinculado a la X para nada, ¿eh? Una narrativa del éxito, pero eso son narrativas muy sostenidas, ¿eh? La narrativa del éxito académico, las chicas van muy bien, según todos los indicadores. 33,8. Ese 33,8, ¿recordáis que he dicho de abandono escolar prematuro? Sin investigar. No es problemático, el chico es un 40. Bueno, vale. Su deseo es mantenerse fieles a su origen y familia y estudiar. A ver, esto es un rollo, esto es una expresión, claro, es una expresión que queda bien, que sirve para negociar, pero tenemos que ir un poco más allá desde la política feminista y desde la investigación educativa feminista, ¿no? Sus familias las admiran, aunque hayan tenido que negociar con ellas. Sí, claro que sí, pero ellas también tienen que poder seguir negociando. Por lo tanto, tienen que ser parte del nosotras. Tienen que ser parte del nosotras. O la narrativa de la identidad. Pues hay unos valores tradicionales inamovibles contra los que no podemos hacer nada. Es más, los tenemos que respetar, ¿no? Y es cierto que hay una intensificación de marcadores. Nosotras, nosotros, ellos, ellas. Y ahí nos quedamos. De manera que han sido captadas por toda la cultura woke postmoderna, donde hay las diversidades, donde se incorporan como las diversidades, y ahí tienen un espacio que en cambio en el feminismo no tienen. Entonces, esto tenemos un problema, y este problema lo tenemos que abordar desde una auténtica coeducación. O las redes sociales y las comunidades virtuales que, en su caso, han ayudado al repliegue identitario al mismo tiempo que de forma ambivalente han supuesto ventanas al mundo. Entonces tenemos que, no sabemos, es que está por investigar, ¿no? Pero lo que sabemos seguro en la narrativa de la identidad es que las chicas no pueden experimentar y regresar indemnes, como sí lo hacen los chicos en la cultura mayoritaria y en la sociedad mayoritaria. Esto sería lo primero que tendríamos que convertir en un compromiso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que solo la coeducación puede proporcionar una experiencia educativa emancipadora y una narrativa de la resistencia, porque nosotras estamos en la resistencia y ellas también, y ellas son nosotras. Y para terminar, creo que es la última, sí. Y para terminar, un pequeñito resultado de esta última investigación que estamos terminando y que en abril ya daremos a conocer. Hemos analizado las medidas y los recursos que mencionan las autoridades educativas, las organizaciones no gubernamentales y las direcciones de los centros educativos, ¿no? Que mencionan una perspectiva de género o mencionan específicamente a las alumnas para intervenir, para promocionar el éxito, ¿no? en el contexto educativo. Medidas que siempre, pues, siguiendo digamos, el esquema europeo, son medidas que dividimos entre preventivas, de intervención o de compensación cuando ya han abandonado el sistema educativo para intentar que vuelvan, ¿no? Las dirigidas a todos los estudiantes, las dirigidas a aquellos específicamente con background, de origen refugiado o migrante, las que tienen que ver con aspectos socioeconómicos y las que se dirigen específicamente a las chicas. Bueno, y aquí hay una cierta variedad. En los planes, en los papeles, en las políticas. Pero cuando hemos ido
al ámbito escolar y hemos intentado identificar su concreción, es decir, aquello que realmente tiene un impacto en las vidas de las alumnas, supongo que estáis viendo la columna. 0. Por tanto, esto es lo que en estos momentos estamos haciendo sin coeducación y sin compromiso, y creo que es importante que rescatemos ese nosotras más diverso y más amplio, nos centremos en las barreras ocultas y reconsideremos el análisis de las fronteras visibles solo hasta el punto de que lo hagamos con ellas juntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Silvia.